Lección número 57. ¿De dónde eres? Roberto es un chico gallego de 22 años, cuyo pueblo de origen está muy cerca de La Coruña, al norte de España. Se encuentra en Madrid para estudiar, pero también trabaja en el bar de Arturo. Este bar es un lugar de encuentro típico para estudiantes. En este local, Roberto a veces conoce a chicos y chicas de varias ciudades españolas, que vienen a beber algunas de las mejores cervezas del mundo. El bar es bastante famoso porque solía ser el lugar predilecto de los escritores de la época. También era el escenario típico de muchas representaciones teatrales. Roberto saluda a unos chicos y les pregunta qué quieren beber. Así empiezan a hablar primero de sus experiencias y luego de su procedencia. Hola chicos. He visto que venís mucho a este bar. Lo preferís a los demás, ¿verdad? Sí, nos gustan mucho las cañas que servís aquí, las encuentro perfectas. Sí, también a mí me gustan mucho. El lugar es acogedor y la gente muy maja. Se crea un ambiente muy agradable. Arturo ha hecho un buen trabajo. ¿Conoces a Arturo? No lo sabía. Le pregunto a menudo por sus raíces, pero no es una persona muy habladora. Sí, es muy tímido. ¿Tú cómo lo has conocido? Pues, llegué aquí como estudiante. ¿Sabes cómo son estas cosas? Estaba buscando un trabajillo para tener algo de dinero. Así vine a este bar para ver si necesitaban un camarero. Yo vivo al final de la calle y es muy fácil para mí llegar hasta aquí. Nosotros también somos estudiantes universitarios. Yo estoy matriculada en Economía y Comercio aquí en la Autónoma, pero soy de Lugo. ¿Y tú, de dónde eres? Por el acento me pareces gallego. Sí, soy gallego, vengo de un pueblecito cerca de La Coruña. Estudio ingeniería y como te he dicho antes, estoy aquí desde hace 4 meses. ¿Y tú, Alberto? ¿De dónde eres? Yo soy de Caracas y estudio Derecho aquí en Madrid. ¿Y por qué habéis elegido venir a estudiar aquí a Madrid? Pues, yo encuentro que es una ciudad maravillosa. También me gusta la idea de cambiar de aires e intentar vivir sola. Yo, en cambio, vine aquí porque mi novia es de Madrid y así estoy más cerca de ella. ¿Y cómo os habéis conocido tu novia y tú? Bueno, ella estaba de vacaciones en Málaga con unas amigas y yo estaba allí con mi familia. La conocí en la playa, una noche que estábamos celebrando el cumpleaños de un amigo en común. ¿Y tú, por qué has elegido Madrid? Bueno, me gustaba la idea de ampliar mis conocimientos. Tengo algunos amigos que han estudiado aquí antes. Me han contado que hay mucha vida y mucha gente joven. Imagino que tu pueblo es muy diferente. Bueno, se llama Oleiros. No es nada especial. Es un pueblo muy pequeño. Somos aproximadamente 2000 habitantes. Nos conocemos casi todos. Por eso me gusta Madrid. Aquí puedo caminar por la calle y nadie me reconoce. Puedo hacer muchísimas cosas que no puedo hacer en mi pueblecito. Oye, Carmen, se ha hecho bastante tarde. Volvemos a casa. Yo mañana tengo que levantarme pronto. Tengo clase en la universidad a primera hora. Yo también tengo que estudiar mañana. De lo contrario, el examen de fin de mes no lo apruebo. Vale, chicos. Ha sido un placer conoceros. Seguro que nos vemos por aquí, ¿no? Sí, claro. Hasta la próxima. Un placer también para mí. Hasta luego. Hasta luego.